Listo, ya está grabando. Bien, ya estoy compartiendo pantalla. Y vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, bien. Ayer habíamos visto ejercicios que tenían que ver con las propiedades y axiomas que vimos al principio del tema de los números reales. También vimos un poco de inducción matemática. Solo vimos un poco, una introducción breve. Y ahora vamos a seguir con inducción matemática, con los demás temas que nos quedan. Entonces, bien, vamos a empezar. Tenemos el teorema de recursión finita. Entonces, lo que me dice este teorema es que para definir Cdn para todo número natural n, se procede de la siguiente forma. Pero tenemos base de la recursión. Aquí se define C de 0. Y luego tenemos el paso recursivo. Aquí bajo la suposición de que ya se ha definido Cdn, se define para Cdn más 1. Entonces, bien, esto es lo que les decía. Nuestro antecedente en este caso vendría a ser Cdn y el consecuente Cdn más 1. Entonces, supongo que esto es verdad. Supongo que mi antecedente es verdad. Y lo que debo verificar es que mi consecuente también sea verdad. Entonces, bien, continuando con definición de potencia de exponente natural. Para esto vamos a hacer una pequeña demostración. Esta definición nos ayudará bastante para los ejercicios que siguen. Entonces voy a empezar con dado A, que pertenece a los reales, definimos uno, la base de la recursión. En la base de la recursión, yo tengo que A a la 0 es igual a 1. Y ahora
para el paso recursivo voy a poner si n pertenece a los naturales, suponemos a n y definimos a de n más 1 como el producto de an y a. Es decir, que este an más 1 va a ser igual a an por a. Y ahora, por teorema, de recursión finita, se ha definido a la n para todo número natural n. Entonces, bien, y yo voy a tener a n. Ya sabemos que este es mi exponente. Esta es mi base. Y todo esto es una potencia de n de a. Entonces, bien, esto es lo que acabamos de hacer. Es algo que nos ayudará para los siguientes ejercicios. Esta parte de aquí nos ayuda mucho. Y esto también. Hicimos todo esto porque necesitamos esos dos. Demostrar esos dos para poder usarlos en los siguientes ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Entonces, listo. Entonces, otra vez, resumiendo lo que hacemos en inducción matemática. Es primero probar la proposición a de n con n igual a 0. Y luego, a partir de a de n, aplicación a de n más 1, suponer a de n es verdad y demostrar que a de n más 1 también es verdad. Entonces, listo. Eso se trata de inducción matemática. Probar la proposición a de n con n igual a 0 y luego, a partir de la implicación de a de n y a de n más 1, supongo que a de n es verdad y debo demostrar que a de n más 1 es verdad también. Entonces, bien, continuando, vamos ahora sí con un ejercicio donde vamos a usar esto de acá. Estos dos que encerré aquí y aquí nos van a ser de gran utilidad en los ejercicios que vamos a hacer hoy. Entonces me dice sea m, que pertenece a los naturales, demostremos por inducción
que la proposición a a la m más n es igual a la m por a la n. Me dice que esto es verdad. Para todo número natural n. Entonces, bien, voy a definir cuál es mi ADN. Mi ADN va a ser a la m más n, que es igual a am por an. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a demostrar por inducción matemática. Entonces, primero, vamos con la base de la inducción. Vamos a demostrar, como les dije, en esta parte lo que debo hacer es probar ADN con n igual a 0. Entonces, demostrar A de 0. Es decir, A más 0 es igual a AM por A a la 0. Entonces, demostrar que todo eso es verdadero. Entonces, bien, lo que yo hago en esta parte es intentar llegar de aquí hasta acá, usando todos los teoremas y definiciones que hemos visto hasta ahora. Entonces, bien, yo puedo decir que por neutro de la suma, m más 0 es igual a m. Yo sé que eso es verdad. Entonces yo lo que voy a tratar aquí es reemplazar esto aquí. Entonces voy a poner por axioma de sustitución a la m más 1 va a ser igual a la m. Y ahora puedo decir que por neutro multiplicativo a la m es igual a la m por 1. Y ahora, aquí viene, para esta parte, en este uno de aquí, ya puedo usar lo que les dije. Miren, esto de aquí. Me dice que 1 va a ser igual a la 0. Entonces yo voy a usar eso. Entonces ya tengo un 1. Entonces voy a poner por base de la recursión de la definición de potencia de exponente natural. Pongo todo esto así de largo porque esto de a la 0 igual a 1 lo estoy sacando de todo esto. Estoy sacando de su base.
Por eso me toca escribir todo eso tan largo. Porque estoy justificando que estoy sacando de esa parte de ahí. Entonces, bien, por base de la recursión de la definición de potencia de exponente natural, eso me dice, en esta parte me dice que a la 0 es igual a 1. Y bueno, por axioma, de sustitución, entonces tengo que a la m por 1 va a ser igual a la m por a la 0. Y miren, esto es a donde yo quería llegar. Ya llegué a donde yo quería llegar. Y ahora solo me falta poner que por propiedad transitiva de la igualdad, puedo poner que a la m más 0 es igual a la m por a la 0. Entonces, por propiedad transitiva de la igualdad, eso es verdad. Por lo tanto, a de 0 es verdadera. Entonces, bien, para esto, en general, para estas demostraciones que tienen que ver con exponentes, debo usar esto de aquí, lo que encerré en cuadritos. Estos dos me van a ayudar bastante al momento de encontrar todo esto. Entonces, bien, como ya dijimos, primero para la base de la inducción voy a demostrar ADN con n igual a 0. Y entonces yo partí del lado izquierdo hasta llegar a lo que tengo en el lado derecho. Y así, utilizando algunos axiomas, propiedades, y lo que vimos en la recursión de la definición de potencia de exponente natural, pude lograr llegar a donde yo quería. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Listo. Entonces, recordemos que son dos cosas que debo hacer. Base de la inducción. Y ahora me falta el paso inductivo. Paso inductivo. El paso inductivo debemos suponer que n pertenece a los naturales y que ADN va a ser esto de aquí. Este es mi ADN. Son verdaderos. Entonces, primero estoy suponiendo que n pertenece a los naturales y que ADN, que es esta proposición de aquí, son verdaderos. Entonces voy a poner por aquí demostrar que ADN más 1, es decir, ADN más n más 1,
es igual a ADM por ADN más 1. También es verdad. Entonces debo de demostrar mi ADN más 1. Suponiendo ADN. Lo que les decía es que en resumidas cuentas tenemos esto. Y al tener una implicación ya sabemos, supongo que esto es verdad. Y demuestro que esto también es verdad. Entonces estamos siguiendo esto de aquí. Entonces, ¿listo? Espérenme un momentito, chicos, por favor. ¿Listo? Mil disculpas. Bien, entonces, ahora vamos a empezar con el paso inductivo. Ya anunciamos lo que debo hacer. Entonces, bien. Para demostrar esto de aquí, nuevamente parto de aquí e intento llegar al otro lado. Entonces, bien. Yo por propiedad asociativa de que m más n más 1 entre paréntesis va a ser igual a m más n más 1. Entonces, por propiedad asociativa, yo sé que todo eso es verdad. Entonces, bien. Ahora por axioma de sustitución, se tiene que A de m más n más 1 va a ser igual a entre paréntesis m más n más 1. Entonces, bien, continuando con mi demostración, por definición de potencia de exponente natural, tenemos, entonces voy a usar esto de acá arriba. Ahora voy a usar esto de aquí arriba para mi demostración. Por eso pongo que por definición de potencia de exponente natural, tenemos que A de m más n más 1 va a ser igual a A de m más n por A. Porque aquí en este caso mi n estoy diciendo que es m más 1, digo m más n. Entonces tengo la misma forma que aquí, solo que en n tengo m más n. Pero igual puedo usar lo mismo para continuar demostrando. Entonces, listo. Una vez que llego ahí, yo sé que por hipótesis, esto de aquí
Se parece a lo que tenía por hipótesis. Recordemos que esto de aquí va a ser mi hipótesis. Entonces yo sé que por hipótesis a la m más n es igual a la m por a la n. Entonces acá yo ya tengo en esta parte de aquí mi hipótesis. Entonces por hipótesis se tiene que a la n más 1 bueno, en esta parte de acá voy a fijar. Esta parte de aquí yo ya tengo mi hipótesis. Entonces yo ya sé que esa parte de ahí va a ser igual a esto de acá. Entonces por eso pongo, por hipótesis se tiene que a la m más n por a es igual a la m por a la n por a, porque estoy reemplazando hipótesis. Y listo, ahora por paso recursivo, no, primero por propiedad asociativa, a la m por a la n por a, yo voy a asociar los de aquí, que a la n por a, le voy a poner entre paréntesis. Entonces nuevamente vuelvo hasta de acá arriba, a esto de aquí. Como ven, yo ya tengo algo de esta forma de a la n por a, que va a ser igual a la n más 1. En esta parte. Entonces nuevamente, por definición, de potencia de exponente natural tenemos. Entonces yo voy a reemplazar esta parte que subrayé en amarillo con lo que tengo en la definición de potencia de exponente natural. Entonces, bien. Para esta parte, yo tenía esa parte en amarillo es a la n más 1. Entonces, miren, yo ya llegué a la parte donde yo quería. Ya llegué a donde yo quería. Entonces, ya una vez que llego a esa parte, solo me queda decir que por propiedad transitiva de la igualdad, que así que por propiedad transitiva de la igualdad, a la m más n más 1 es igual a la m para a la n más 1. Sí, entonces yo ya demostré
¿Es verdad? Entonces, A de n más 1 es verdad, que es lo que yo quería demostrar. Es verdadero. Entonces, nuevamente, lo primero que yo hice para la base de inducción fue demostrar A de n con n igual a 0. Entonces yo tenía una igualdad, yo partí del lado izquierdo e intenté llegar al lado derecho, usando axiomas y propiedades, y también, por supuesto, la definición de potencia de exponente natural. Yo pude lograr llegar a la parte derecha donde yo quería llegar. Entonces, una vez que ya comprobé que A de n con n igual a 0 es verdad, fui al paso inductivo para suponer A de n e intentar demostrar A de n más 1. Y nuevamente, usando propiedades, axiomas y la definición de exponente natural, logramos llegar de izquierda a derecha de nuestra igualdad. Y de esa forma, demostrar que A de n más 1 es verdadero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces, bien, si no hay preguntas, vamos a continuar ahora con el teorema de inducción matemática general. Entonces, miren, hasta ahora lo que hemos dicho de inducción matemática es que en la base inductiva, en la base de la inducción, yo debo demostrar A de 0, pero normalmente empiezo demostrando con n igual a 0. ¿Y por qué hacemos esto de demostrar con n igual a 0? Porque n igual a 0 es el primer valor para n. Porque recordemos que n pertenece a los naturales y los naturales van desde 0, 1, 2 hasta el infinito. Y mi primer valor es el 0. Por eso digo que normalmente empiezo demostrando con n igual a 0. Porque n igual a 0 es el primer valor para n. Entonces, listo. Pero no siempre n igual a 0 es el primer valor. Entonces, supongamos que n pertenece a los naturales, pero n es mayor o igual a 2. Entonces, para este conjunto, mi n va a ir de 2 en adelante. Entonces, en ese caso, donde mi primer valor es diferente de 0, yo debo demostrar con mi primer valor en la base de la inducción. Entonces,
Primero, lo que debo hacer es suponer ADN en la que aparece el número natural n y que n sub 0 pertenezca a n. Todo esto sí. Uno, base de la inducción. En la base de la inducción yo debo probar ADN sub 0. Debo probar que eso es verdad. Y también debo seguir con el paso inductivo. Entonces este paso no cambia. Nuevamente, tengo algo en forma de implicación. Entonces yo supongo que es verdad. El antecedente es verdad. Debo demostrar que esto de aquí, el consecuente, es verdad también. Entonces, bien, aquí uso n sub 0 porque n sub 0 va a representar mi primer valor. Y por ejemplo, acá arriba, donde puse que n pertenece a los naturales y que n es mayor o igual a 2, y n sub 0 es igual a 2. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces, bien, como les digo, en general, no siempre vamos a poder demostrar en la base de la inducción con n igual a 0, porque hasta ahora usábamos el 0, ya que era nuestro primer valor para n. Pero no siempre va a ocurrir no siempre va a ocurrir eso. A veces nos van a decir que n es mayor o igual a 2 o así. En ese caso, mi primer valor ya no va a ser 0. Mi primer valor va a depender de lo que me diga el ejercicio. Entonces, bien, eso en general. Ahora sí, ya creo que podemos ir haciendo bastantes ejercicios. Como les dije ayer, lo que vimos ayer, en teoría, hasta esa parte suelen llegar en el primer bimestre del semestre. Y lo que estamos viendo ahora es lo que solemos ver en el segundo bimestre. Entonces ahora ya solo nos queda hacer ejercicios de inducción matemática. Entonces vamos a hacer algunos hoy. Unos que tienen que ver con esto de definición de potencia, de exponente natural. Y mañana también vamos a hacer otros que tienen que ver más con el tipo de preguntas que toman en la prueba. Entonces, bien, vamos a empezar. En este ejercicio me dice que supongamos que M pertenece a los naturales. Entonces me pide que demostremos que la proposición n menos m también pertenece a los naturales. Y miren, aquí me dice para todo número natural tal que n es mayor o igual a m. Eso me quiere decir que n va a tomar valores desde m más 1, m más 2 y así sucesivamente hasta el infinito.
El primer valor para esta ocasión, es decir, mi n sub 0, es igual a m. Entonces, bien, antes de empezar, lo primero que debemos hacer es decir que la proposición, fijar mi proposición A de n, debo fijar esta proposición, es decir, ¿cuál es esa proposición? Entonces, para este caso, la proposición A de n es n menos m, que pertenece a los naturales. Y una vez que ya defino cuál es mi proposición principal, ya puedo demostrar. Entonces, primero, nuevamente, parto de la base de la inducción, es decir, debo demostrar A de n sub 0. Entonces, ¿alguien me puede ayudar diciéndome cuál es n sub 0? ¿Alguien? M. Sí, ¿verdad? Que recordemos, n sub 0 es mi primer valor. Primer valor para n. Y en este caso, mi primer valor para n es m. Entonces, lo que yo voy a demostrar es A de m, el cual es lo mismo que demostrar m menos m pertenece a los naturales. Solo estoy reemplazando m donde va n. Entonces, bien, debo demostrar esto de aquí. Entonces, voy a ver por inverso aditivo que tengo que m menos m igual a 0 es verdad. Entonces, bien, continuando, si lo que acabo de decir es que m menos m es igual a 0 y eso digo que es verdad, entonces puedo reemplazar. Entonces pongo por axioma de sustitución donde tengo m menos m, donde tengo m menos m, aquí. Y yo sé que m menos m es igual a 0, entonces voy a reemplazar mi m menos m. Por eso pongo por axioma de sustitución, reemplazo mi m menos m por 0. Entonces tengo 0 pertenece a los naturales. Entonces miren, lo cual es verdad. Porque 0 sí pertenece a los naturales. Recordemos que los naturales son 0, 1, 2, 3, así hasta el infinito. Enteros positivos. Entonces yo sé, al llegar a esta parte de aquí, he llegado a una verdad. Entonces con eso ya puedo decir, por lo tanto, ADM es verdad. Entonces ya, para esta parte de la base de la inducción, ya he demostrado mi A para el primer valor de n, que en este caso es m. Entonces, bien, ahora ya podemos continuar
con el segundo paso, el paso inductivo. Entonces, bien. Vámosle bien, inductivo. Entonces, bien, nuevamente voy a plantear algo de este tipo. Yo debo de suponer que es verdad, demostrar que eso también es verdad. Entonces, bien, en el paso inductivo, supongamos que n pertenece a los naturales, tal que n mayor o igual a m y que a de n, que es igual a n menos m, es verdad. Entonces, bien, yo ya estoy suponiendo aquí que mi ADN es verdad y mi ADN es n menos m pertenece a los naturales. Entonces, bien, continuando, veamos qué más tenemos. Entonces, continuando, lo que yo debo demostrar es mi consecuente, que en este caso, para mi consecuente tengo n más 1 menos m pertenece a los naturales. Entonces, bien, solo estoy reemplazando lo que tengo aquí entre paréntesis con n. Entonces, bien, vamos a demostrar mi consecuente. Entonces, demostrar a de n más 1, es decir, a más 1 menos m pertenece a los naturales, es verdadero también. Yo quiero demostrar que es verdadero también. Entonces, listo. Yo sé que por propiedad asociativa, no solo por propiedad asociativa, primero por propiedad conmutativa y asociativa, n más 1 menos m igual a n menos m más 1. Digo conmutativa porque estoy moviendo mis números, y asociativa porque estoy asociando estos dos. Entonces, bien. Entonces yo sé que eso es verdad. Entonces yo voy a reemplazar en mi proposición ADN más 1. Voy a poner por axioma de sustitución. Yo ya tengo que n menos m más 1 pertenece a los naturales. Estoy sustituyendo esto de aquí con esto de acá. ¿Sí le ven? Entonces, bien, una vez que ya utilicé la sustitución,
Miren, nuevamente, esta forma yo ya lo tengo en mi hipótesis. Mi hipótesis decía, recordemos que esta es mi hipótesis. No, esperen. Recordemos que esta es mi hipótesis. Lo que yo estoy demostrando es la tesis, que vendría a ser esto de acá. Entonces, bien, por hipótesis, yo tengo eso de que n menos m pertenece a los naturales. Como es mi hipótesis, es verdadera. Además, es verdadera porque yo estoy suponiendo que sí es verdadera. Entonces, bien. Entonces, yo ya tengo que eso de aquí, esto lo que tengo en paréntesis, es un natural. Entonces, yo sé, por hipótesis, n menos m pertenece a los naturales. Y por teorema, de n es un conjunto sucesor. ¿Qué me quería decir esto de conjunto sucesor? Eso lo que me quería decir es que sí, digamos, si n pertenece a los naturales, entonces n más 1 también pertenece a los naturales. Entonces, bien, yo ya sé que n menos m es un natural y se le suma 1, entonces eso también es un natural. Por eso pongo por teorema de n es un conjunto sucesor. Entonces yo ya puedo decir que n menos m más 1 también es un natural. Entonces voy a poner que eso es verdad. Porque miren aquí, yo tengo un número natural, digamos un número h que pertenece a los naturales, y solo le estoy sumando 1, que por teorema de que n es un conjunto sucesor, puedo asegurar que ese n menos m más 1 también es un natural. Entonces de esa forma digo que es verdad. Entonces bien, por axioma de sustitución, por axioma de sustitución, esto que tengo aquí es igual a esto de que tengo acá. Entonces yo voy a sustituir lo que tengo en morado por lo que tengo en morado. Entonces, por axioma de sustitución, tengo que n más 1 entre paréntesis menos m pertenece a los naturales. Yo tengo que eso es verdadero. Y miren, voy a subrayar con otro color. Miren, yo ya llegué a donde quería llegar, que es a n más 1 menos m pertenece a los naturales. Y logré demostrar que n más 1 menos m también pertenece a los naturales. Entonces yo sé que eso es verdad, por lo tanto, a de n más 1 es verdadera. Entonces, listo, como les dije, tenía algo así. Supongo que es verdad, demuestro que es verdad, y ya acabo de hacer eso. Entonces, bien, de esta forma ya hemos demostrado por inducción matemática
que n menos m pertenece a los naturales para todo número natural n, tal que n es mayor o igual que m. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Listo, entonces continuemos viendo unas cositas más. Ya terminando este tema de inducción matemática, vamos a ver definición potencia de exponente entero. Entonces nuevamente voy a tener una pequeña demostración aquí. Oh, no, aquí no hay nada de eso. Solo voy a enunciar unas definiciones. Entonces voy a poner que sea A pertenece a los reales, tal que A es diferente que 0. Entonces 1. Lo que puedo decir es, primero, si n pertenece a los naturales, se define la potencia de base A y con exponente menos n. Entonces todo eso se define como el inverso multiplicativo de A a la n. Entonces, ¿qué me quiere decir todo eso? Que si tengo A a la menos n, eso es igual a la n a la menos 1. De igual forma, A a la menos n me dice que eso va a ser igual a 1 sobre A a la n. Es lo que me quiere decir este punto 1. Ahora vamos con el punto 2. En 2 me dice, si m pertenece a los enteros, tal que m también pertenece a los naturales, entonces A de m viene dado por la definición de potencia de exponente natural. Listo. Si m pertenece a los enteros, tal que m pertenece a los naturales, entonces A de m viene dado por la definición de potencia de exponente natural. Entonces, bien. Continuando. Tengo un tercer punto que también es importante, que me dice que m pertenece a los enteros, tal que m no pertenece a los naturales, entonces se define la potencia de base A y exponente m como A a la menos k, donde m es igual a menos k y k pertenece a los naturales. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que m no pertenece a los naturales, y si no pertenece a los naturales, entonces su inverso aditivo sí pertenece. Entonces lo que estoy haciendo aquí es llamar a mi n menos k para poder decir que k pertenece a los naturales.
Por ejemplo, digamos que m es menos 5, entonces menos 5, que es igual a 5, eso sí pertenece a los naturales. Entonces nuevamente estoy poniendo que esto es igual a menos 5, por lo tanto, entonces en esta parte de aquí estoy poniendo que menos k es igual a menos 5, entonces por lo tanto k tendría que ser igual a 5. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, bien, prácticamente me dice que la m, va a ser igual a la menos k. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Entonces, listo. Continuando, veamos. Creo que esta es un último teorema de este tema. Me dice, para todo m que pertenece a los enteros y todo n que pertenece también a los enteros, todo a que es diferente de 0, todo b que también es diferente de 0, las siguientes proposiciones son verdaderas. Entonces, primero, 0 a la n va a ser igual a 0, siempre y cuando si n es diferente de 0. Entonces, bien, n puede ser cualquier entero, excepto el 0. Ahora vamos con la segunda. Me dice que 1 a la n va a ser igual a 1. Eso siempre se va a cumplir. Ahora vamos con el tercero, que me dice que a la m más n es igual a la m por a la n. Y eso es algo que ya vimos en una demostración de hace ratito. Y lo que me dice aquí es, siempre y cuando si a es diferente de 0. Entonces, bien, hay una cuarta que me dice que a la m menos n es igual a la m sobre a la n. De igual forma, siempre y cuando a sea diferente de 0. Entonces, bien, continuando, tenemos una quinta más. Me dice a la n por b a la n. Eso va a ser igual a por b. Todo eso a la n. 6 a la n sobre b a la n. Dice que es igual a sobre b a la n. Y ahora 7 a la n. Eso elevado a la menos 1 es igual a la menos n. Entonces me dice todo eso, que esas 7 proposiciones siempre son verdaderas. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, continuemos. Vamos a hacer otra demostración.
que me dice si A mayor que 1, la proposición A a la n es mayor que A. Es verdadera para todo número natural n mayor o igual a 2. Entonces, nuevamente, primero voy a ver cuál es mi proposición A de n. Entonces, mi proposición A de n es A a la n mayor que A. Entonces, listo. Ahora voy a ir con la demostración. Demostración. ¿Qué tengo aquí? Siempre empiezo con base de la inducción. ¿Listo? Entonces voy a demostrar A de n sub 0. Que A de n sub 0, que n sub 0 es mi primer valor. Entonces, para esta parte, para este ejercicio, ¿cuál va a ser mi primer valor para n? ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Sí? ¿No? No. Mi primer valor para n, para eso tengo que fijarme aquí. ¿Qué valores toma n? Entonces me dice que n va a ser mayor o igual a 2. Es decir, que n va a ir de 2, 3, 4, así hasta el infinito. Porque me da esa condición, me da que n es mayor o igual que 2. Entonces, al decirme eso, me dice que va a tomar valores 2, 3, 4, hasta el infinito. Entonces, bien, mi primer valor ha sido 2. Entonces, va a ser la inducción. Demostrar. Demostrar. A de 2. ¿Por qué? Porque el 2 es mi primer valor. Entonces, bien. Entonces, demostrar A de 2. Es decir, A al cuadrado es mayor que A. Es verdadero. Entonces yo voy a demostrar que A a la 2, que es A al cuadrado igual, mayor que A, es verdadero. Voy a poner demostrar que A a la 2, es decir, A al cuadrado mayor que A, es verdadero. Entonces, bien. La pregunta me dice si A mayor que 0, entonces me está asegurando que A es mayor que 1 y mayor que 0. Entonces, voy a poner aquí. Se sabe que A es mayor que 1. Entonces, a simple vista, evidentemente, si A mayor que 1, A es mayor que 0. Entonces, continuando, continuando, por propiedad, multiplicativa
de la relación mayor que entonces bien, por propiedad multiplicativa de la relación mayor que, yo tengo que, esta propiedad me decía que si A mayor que B y C mayor que cero, entonces A por C iba a ser mayor que B por C. Entonces yo tengo esta propiedad de aquí. Entonces a partir de A mayor que 1, porque eso es lo que me está diciendo al principio, si A mayor que 1, entonces me dice que A es mayor que 1. Aplicando esta propiedad, multiplico a ambos lados una A sin que se altere mi relación mayor que, ya que sé de igual forma que A es mayor que 0. Entonces al hacer esta multiplicación, puedo poner que por definición del cuadrado de un número y neutro multiplicativo, ¿qué me quiere decir esto? Es que esto va a ser A2, esto va a ser solo A. Entonces bien, por definición del cuadrado de un número y neutro multiplicativo, yo tengo que A al cuadrado es mayor que A. Yo tengo que eso es verdad. Entonces bien, ya demostré esto. Acabo de demostrar eso. Siguiendo tantos pasos, bueno, pocos pasos, pude deducir que A al cuadrado mayor que A es verdad. Entonces bien, ya acabé con la base de la inducción. Ahora me queda ir al paso inductivo. Entonces, nuevamente aquí recordemos, tengo algo en forma de implicación que A a la n, implicación entre A a la n y A a la n más 1. Para esto debo suponer que eso es verdad y demostrar que es verdad. Entonces, bien, continuando, vamos a ver, continuando, vamos a poner, supongamos que n es mayor o igual que 2 y que n, digo, y que a de n, es decir, a a la n igual mayor que a, es verdadero. Entonces, nuevamente, esto de aquí es mi hipótesis. Entonces, bien, estoy suponiendo que mi hipótesis es verdad. Por algo se llama hipótesis. Entonces, listo, ya tengo mi hipótesis que es verdad. Y debo demostrar a de n más 1. Es decir, a la n más 1 es mayor que 0. Demostrar que eso es verdadero. Todo eso es verdadero. Entonces, miren, ya tengo mi tesis. Esta va a ser la tesis.
Entonces, a partir de la hipótesis que es verdad, debo llegar a que la tesis también es verdad. Entonces, listo. Continuando. Yo sé que como a la n igual a mayor que a es verdadero por hipótesis, también sé que a es mayor que 0. Nuevamente voy a usar la propiedad multiplicativa de la relación. De la relación mayor que. Entonces, nuevamente, tengo a la n mayor que a. Entonces, si multiplico a ambos lados, una a, mi mayor que, mi signo de mayor que no cambia, porque a es mayor que 0. Y si multiplico a ambos lados algo que es mayor que 0, la desigualdad se mantiene. Es decir, mi mayor que se mantiene. Entonces, continuando. Aquí, por definición, de exponente natural, es lo que vimos al principio, es decir, esto de aquí entonces bien, por definición de exponente natural, yo sé que a la n por a es igual a la n más 1 y por definición de cuadrado de un número yo tengo que a por a es igual a al cuadrado. Entonces, bien, a partir de estas definiciones, yo puedo poner entonces que a la n más 1 es mayor que a al cuadrado. Entonces, miren, esto de aquí, a la n más 1, estoy multiplicando, estoy sustituyendo aquí. Esto de acá, de a por a, estoy sustituyendo aquí. Porque sé que a por a es igual a al cuadrado y de igual manera a la n por a es igual a la n más 1. Por eso una vez sustituyendo yo tengo que a la n más 1 es mayor que a al cuadrado. Entonces nuevamente a ver, me parece que es entonces pongamos por base de la inducción porque miren en la base de la inducción que hicimos primerito yo determiné esta base yo determiné que a al cuadrado es mayor que a. Entonces bien, por base de la inducción yo sé que a al cuadrado es mayor que a. Y ahora por propiedad transitiva de la desigualdad,
Lo que quiero decir es que si a la n más 1 mayor que a al cuadrado y a al cuadrado mayor que a, entonces a la n más 1 será mayor que a. Por eso pongo que por propiedad transitiva de la desigualdad, a la n más 1 será mayor que a. Entonces pongo que eso es verdad. Y miren, una vez más, he vuelto a demostrar lo que yo quería, que era mi tesis. Entonces, bien. Entonces tengo que por propiedad transitiva de la desigualdad, a la n más 1 es mayor que a. Dice que todo eso es verdad. Por lo tanto, acabo de demostrar que a la n, que a de n más 1 es verdadera. Y de esa forma, ya hemos demostrado por inducción matemática la proposición de a la n es mayor que a para todo número natural n mayor o igual que 2. Entonces, bien, nuevamente, en estas demostraciones que hemos estado haciendo, me he olvidado de dibujar el cuadrito. Recordemos que este cuadrito nos representa que hemos terminado la demostración. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, Entonces, listo. Y todo está entendido. Vamos a hacer unos ejercicios más. Ahora sí, unos ejercicios que tienen que ver con cosas que les podrían tomar. Entonces, bien, mientras yo busco ejercicios, tomémonos un receso de 5 minutos. En 5 minutos volvemos.
Bien, chicos, volvemos. Entonces, bien. Continuando. Estos ya son ejercicios que les podrían tomar. Por cierto, hay que mencionar que estos ejercicios probablemente les toque escribir, escanear y mandarlos a sus respectivos profesores. Pero no se preocupen, no es tan difícil. Además, miren, aquí, en este primer ejercicio me dice, si M pertenece a los naturales, demuestre mediante inducción matemática que la proposición M a la N pertenece a los naturales. Es verdadera para todo N que pertenece a los naturales. Y miren, me dan una sugerencia. Dice que usa el teorema, el producto de dos números naturales es un número natural. Entonces, miren, hasta ya me dan el teorema. No hay necesidad de buscar qué teorema usar. Me dan, recordemos este teorema. Entonces me decía, dado A, por ejemplo, me decía, dado A pertenece a los naturales y B pertenece a los naturales. Me decía que A por B, entonces pertenece a los naturales. Eso es lo que me decía este teorema. Entonces, miren, no hay que preocuparse por memorizarse teoremas. Hasta ya nos dan qué teorema usar. Como les digo, este tipo de ejercicios posiblemente sí les toque hacer a mano, escanear y luego mandar. Entonces, bien, vamos a demostrar. Entonces, bien, primero vamos a ver cuál es la proposición ADN. Entonces, bien, la proposición ADN va a ser M a la N pertenece a los naturales. Entonces, bien, ahora sí ya fijamos cuál es la proposición ADN, ya podemos ir a la demostración. Entonces vamos primero, como hemos estado haciendo, primero hacemos la base de la inducción y luego paso inductivo. Entonces aquí de igual forma, primero, base de la inducción. Entonces debo demostrar ADN sub 0. Y miren, lo único que me dice es que N pertenece a los naturales. Entonces, N puede tomar valores de 0, 1, 2, así hasta el infinito. Entonces, mi primer número inicial va a ser el 0. Este va a ser mi N sub 0. Entonces ya, aquí puedo demostrar que A de 0, la cual es esto de aquí, M a la 0 pertenece a los naturales, es verdadero. Entonces, bien, nuevamente voy a usar lo que vimos al principio. Esto de aquí, de la base de la recursión de definición de potencia de exponente natural. Esto de aquí de que A a la 0 es igual a 1. Entonces eso siempre me va a servir cuando se trata de demostrar cosas con exponentes. Entonces, bien, voy a poner por la base de la recursión de la definición de exponente
natural, yo sé que m a la 0 va a ser igual a 1. Entonces, por axioma, de sustitución, puedo reemplazar 1 con m a la 0. Entonces pongo 1, pertenece a los naturales. Es verdad. Entonces, por axioma de sustitución, 1 pertenece a los naturales, es verdad. Y sí, sí es verdad. Porque n, si pertenece a los naturales, puede tomar valores desde 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Y miren, aquí encuentro el 1. Entonces 1 sí pertenece a los naturales. Y por tanto, entonces por lo tanto, a de 0 es verdad. Entonces listo. Miren chicos, ya acabé con base de la inducción. Entonces ahora voy con el segundo, que es el paso inductivo. Entonces bien, nuevamente para recordar, para el paso inductivo, yo tengo ADN, una implicación entre ADN y ADN más 1. Entonces nuevamente yo voy a suponer que es verdad mi antecedente y debo demostrar que mi consecuente también es verdad. Entonces bien, paso inductivo. Supongamos que n pertenece a los naturales y que a de n, es decir, m de n pertenece a los naturales, es verdad. Entonces lo que yo debo hacer es demostrar, yo quiero demostrar a de n más 1, lo cual es m de n más 1, m a la n más 1, pertenece a los naturales. Entonces yo quiero demostrar eso. Una vez más, esta es mi hipótesis y esta es mi tesis. Entonces con ayuda de mi hipótesis voy a ir demostrando mi tesis. ¿Listo? Entonces bien. Nuevamente, por definición de exponente natural, por definición de exponente natural, yo sé que m a la n más 1 es igual a n, es igual a m a la n por m. Entonces, bien, por axioma de sustitución, m a la n por m pertenece a los naturales. Y miren, aquí yo ya tengo mi hipótesis. Mi hipótesis dice, por hipótesis, m a la n pertenece a los naturales. Y aquí está m. Por el ejercicio, por el enunciado del ejercicio, yo sé que m pertenece a los naturales. Los pongamos por aquí. Y por enunciado, m pertenece a los naturales. Entonces, yo ya puedo usar el teorema que me dijeron. Ya tengo dos números
que son naturales. Entonces la multiplicación entre esos dos números va a ser un natural. Entonces, por teorema, ¿cómo se llamaba este teorema? El producto de dos números naturales es un número natural. Entonces pongámosle, por teorema, el producto de dos números naturales es un número natural. Entonces, gracias a este teorema, yo sé que la multiplicación entre m a la n por m pertenece a los naturales. Entonces, bien, miren, m a la n es un natural y m es otro natural. Entonces, usando el teorema, yo puedo asegurar que su multiplicación también es un natural. Entonces, por este teorema, m a la n por m, que pertenece a los naturales, es verdad. Entonces, estoy asegurando que es verdad que esta multiplicación pertenece a los naturales. Entonces, nuevamente, por axioma de sustitución, por axioma de sustitución, yo sé que m a la n por m puede ser representado por m a la n más 1. Entonces, nuevamente sustituyendo, yo tengo que m a la n más 1 pertenece a los naturales. Entonces, yo sé que eso es verdad. Entonces, bien, ya solo me falta concluir. Ya me tocó concluir acá. Entonces pongo, por lo tanto, a la n más 1 es verdadera. Entonces, listo. Por cierto, algo que olvidaba escribir, porque me parecía un poco redundante. Veamos. No sé, normalmente, para concluir ponen por inducción matemática y copian todito este enunciado. Ponen que ponen, a ver, sí, ponen por inducción matemática, luego copian todo el enunciado y dicen que ese enunciado es verdad, pero me parece un poco redundante. Por eso lo dejo aquí hasta aquí, donde dice, por lo tanto, ADN más 1 es verdadero. Como les digo, para concluir, usualmente ponen por inducción matemática, luego copian el enunciado y dicen que ese enunciado es verdad. Pero como les digo, es un poco redundante. Y miren, esta prácticamente es una demostración simple y miren todo lo que nos salió. Entonces ya solo nos quedan 9 minutos. La verdad, este nos va a salir el doble de largo que el de acá. Pero eso ya lo podemos hacer mañana. Podemos hacer ejercicios de este tipo. Solo nos falta ver ejercicios de este tipo, como los que está en la pantalla. Con eso ya habremos abarcado lo que tiene que ver con inducción matemática. Y como les digo, esto es importante que sepan hacerlo, ya que posiblemente, estoy casi seguro que les van a tomar una prueba de esto y les va a tocar demostrar a mano. No va a ser como en las anteriores demostraciones donde van a tener una barrita de opciones y ustedes solo van a escoger la justificación que se ajuste a cada paso. No, aquí sí van a tener que demostrar a mano. Entonces, bien,
seguramente van a tener una prueba donde les toque demostrar a mano algo por inducción matemática, van a escanearlo y van a mandar a su respectivo profesor. Entonces, como les digo, mañana vamos a ver más ejercicios de esto. Les voy a mandar un deber. Sí. Entonces, quiero toda la clase de mañana dedicar a esto. Mañana ya es viernes, me parece, sí. Entonces, el sábado les tomaría una prueba 2 de matemáticas. Solo lo que tiene que ver del primer tema de lógica matemática y conjuntos. Y un poco de números reales, hasta las demostraciones de números reales. Y la próxima semana sí me gustaría tomar uno de estos, una demostración así, y un poco más de lo que alcancemos a ver. Entonces, bien, dicho todo esto, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Entonces, listo. Entonces, hasta aquí es la clase de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.